El próximo domingo 28 de julio se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela, en la que los principales competidores serán el presidente Nicolás Maduro y el candidato de la unidad opositora, Edmundo González, sustituto de María Corina Machado, inhabilitada por el régimen. Y para conocer cuáles son los escenarios políticos que se derivan de esta elección marcada por la incertidumbre, conversamos con dos periodistas que conocen de primera mano los vericuetos de la política venezolana: Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xavier Coscojuela, miembro del consejo editorial del periódico Tal Cual. Luzmeli, Xavier, gracias por conversar con la audiencia de esta semana, cuando solo falta una semana para estas históricas elecciones en Venezuela, en que se enfrentan el presidente Nicolás Maduro y el candidato de la coalición de partidos opositores, la Mesa de Unidad Democrática, Edmundo González, con el apoyo de la ganadora de las primarias opositoras y también inhibida María Corina Machado. Hasta hace poco había dudas de si el próximo domingo el chavismo permitiría la participación del candidato opositor, pero este viernes pasado se cerró en Caracas el periodo legal para impugnación de casillas electorales o de candidaturas sin mayores cambios. Quiere decir, Luzmeli, que la tarjeta de la Unidad Democrática y la candidatura de Edmundo González es firme, estará ahí el próximo domingo. Hasta el momento en el que estamos conversando es firme. Lo que no sabemos es si va a estar hasta el próximo domingo. Pero en todo caso, esa es una amenaza que ha estado planeando durante todo este tiempo, desde que el propio Edmundo González Urrutia, el 19 de abril, fue escogido como ese candidato sustituto que iba a representar o iba a estar en la casilla de la mesa de la plataforma democrática de la Mesa de la Unidad, una casilla que la gente conoce popularmente como la de la manito, pero además también luego apoyado por otras dos organizaciones políticas. Esta ha sido una competencia electoral desigual desde el primer momento, empezando por la inhibición de candidatos, por el apresamiento de activistas políticos de la campaña opositora, el impedimento para la movilización dentro de Venezuela, impedimento de acceso a medios de comunicación, amenazas, incluso hay una denuncia de un atentado contra María Corina Machado. ¿Qué impacto ha tenido este desequilibrio en la campaña, en la movilización de la población? Yo creo que no el que esperaba el gobierno, ¿no? La gente sigue sabiendo cuando, sobre todo cuando María Corina, que es la que ha hecho los recorridos por el interior de Venezuela, va, pero también cuando va acompañada por Edmundo González, cuando él hizo el recorrido por Caracas también la gente se movilizó. Las personas saben que el gobierno ha tomado medidas contra personas que no son ni siquiera integrantes de partidos políticos. Está el famoso caso de las señoras que le vendieron empanadas, un desayuno a María Corina Machado cuando iba a San Fernando de Apure y le cerraron el negocio. Eso ha sido una práctica habitual desde el organismo que cobra los impuestos en Venezuela, el CENIAT, que es dirigido por José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, y cualquier establecimiento que le preste, bueno, un hotel o un sitio, un restaurante donde se quedan a comer o se quedan a dormir, es visitado por los funcionarios de este organismo y bajo cualquier excusa es cerrado. Pero hubo incluso casos más graves, por ejemplo, en el estado Táchira, como no podía quedarse en un hotel o era un riesgo para el hotel que se quedara María Corina y Edmundo allá, pues un particular les ofreció su casa y esa casa fue visitada por una gente encapuchada y después el empresario que la apoyó está detenido en Caracas, acusado, por supuesto, de cualquier cosa que al fiscal se le ocurra para justificar la detención. Pero lo que sí no ha podido todas estas medidas de amedrentamiento ha sido parar la decisión que parece bastante extendida entre los venezolanos de querer cambiar, de querer votar y de tener un nuevo presidente a partir del 10 de enero del año próximo, ¿no? La campaña es muy desigual. El acceso a los medios públicos está prácticamente vetado para el principal candidato de la oposición. En los medios privados hay mucho cuidado o mucho temor de darle mucha cabida a ese candidato. Le digo, los medios masivos, radio y televisión, las pocas que quedan en Venezuela,
La prensa en papel en Venezuela está casi desaparecida, y los que hay de todas maneras tampoco están muy dispuestos a ofrecerle el espacio a Edmundo González, y quedamos los portales web, donde sí seguimos haciendo el periodismo lo más libremente que podemos y dándole acceso a todos los candidatos, no solamente a Edmundo González, también a Nicolás Maduro, lo que no se hace desde los medios públicos, a pesar de los acuerdos firmados y a pesar de que eso debería ser la obligación de cualquier medio público en cualquier parte del mundo. A pesar de esa enorme desventaja, todas las encuestas le dan una clara ventaja al candidato opositor Edmundo González sobre Nicolás Maduro. ¿Cuál es el margen de esa ventaja, Luzmeli? ¿Y qué nivel de confiabilidad hay en esas encuestas que se hacen en Venezuela bajo ese entorno de miedo y de autoritarismo? Sí, efectivamente las encuestas de las firmas más creíbles en Venezuela otorgan una ventaja que va desde 10 puntos e incluso 30 puntos, pero ahí sí me gustaría matizarlo con lo siguiente, o sea, los pocos datos a los que se tiene acceso en estas encuestas, recientemente hubo una que fue pública de la firma Delfos, pues muestra un poco la segmentación y esa brecha se ha ido acrecentando en los márgenes en los que les he comentado de entre 10 y hasta 30 puntos porcentuales, pero también depende del segmento de la muestra sobre la que se está entrevistando. Y allí es donde algunos otros analistas han hecho algunas observaciones sobre que puede haber una sobreestimación del apoyo popular a Edmundo González Urrutia, y que eso tal vez por el control institucional que tiene el gobierno, por la reingeniería electoral que ha hecho, puede incidir en que tal vez ese apoyo popular no se manifieste totalmente en la votación. Digamos que esa es más o menos la discusión que hay en Venezuela, y me permito emitir aquí una opinión, y es la siguiente: que a una semana de la elección presidencial haya dudas sobre si Maduro va a ganar esa elección, a mí me parece que es un avance, porque hace año y medio se hablaba con tal certeza de que Maduro iba a continuar hasta el 2030, que es el periodo que permite la Constitución en términos de periodo constitucional, periodo presidencial. Había esa certeza de que Maduro era el que iba a continuar, y que hoy eso esté en duda y que estemos discutiendo sobre cómo se puede materializar ese apoyo popular a Edmundo González Urrutia, un candidato que el 19 de abril era desconocido por toda Venezuela, pues me parece que también es un reflejo de lo que ha dicho Xavier, de esa necesidad de cambio que ha ido manifestando la población venezolana. Maduro dijo que en Venezuela habrá un baño de sangre o una guerra civil si él y su partido no ganan de manera contundente esta elección. ¿Cómo se interpreta ese mensaje? ¿Es una amenaza? ¿Pretende infundir miedo? ¿O es una señal de que el chavismo no está preparado para aceptar un resultado adverso y entregar el poder? En todo caso, las encuestas es la primera vez que dan una ventaja tan holgada a un candidato de la oposición. En cuanto a lo otro, yo creo que refleja que Maduro tiene un poco que ofrecerle a la gente. Es un mensaje que trata de infundir miedo, de que con él el país va a seguir en calma, en paz. Cuando un gobierno tiene que recurrir a ese tipo de argumentos, es que no tiene otras cosas que ofrecerle, o lo que ofrece no logra enganchar a la población, no logra sumar apoyos, ¿no? Evidentemente, uno en la calle conversa con alguna gente y hay gente que sí expresa como cierto temor a que algo así pueda ocurrir. Lamentablemente, y lo digo lo reafirmo, lamentablemente, vamos a depender mucho de lo que decida hacer la Fuerza Armada Nacional el próximo domingo 28 de julio. Los antecedentes no son buenos en cuanto al respeto de la voluntad popular. El caso más reciente es el de Barinas, donde las elecciones se tuvieron que repetir en buena parte porque un general de la Fuerza Armada se llevó unas 3 actas de escrutinio. Entonces, y las declaraciones que han dado tanto el general Padrino como algunos otros altos mandos no son las mejores, ¿no? Maduro está en una encrucijada. El chavismo hasta ahora, como ellos dicen, han reconocido todos los resultados electorales, pero no han reconocido nunca las consecuencias de esos resultados. Por ejemplo, en el año 2015 ellos reconocieron el triunfo de la oposición para la Asamblea Nacional,
pero después no reconocieron ninguna de las decisiones que esa asamblea tomó. Además, tenemos un periodo de 5 meses y medio de espera entre el resultado del 28 de julio y la asunción del nuevo presidente, con una Asamblea Nacional totalmente controlada por el chavismo y el resto de los poderes. Entonces, pueden ocurrir demasiadas cosas. Podríamos estar aquí un buen tiempo especulando sobre lo que podría hacer el gobierno, pero los indicios no son buenos en cuanto a la decisión de respetar lo que decían los venezolanos en las urnas. ¿Qué nivel de participación electoral se espera el próximo domingo? Hay quienes dicen que el gobierno está apostando a que haya un bajo nivel de participación y entonces ellos con su caudal de votos tener mejor resultado. Y segundo, ¿qué puede hacer el Tribunal Electoral, que está controlado totalmente por el chavismo? Es decir, existen las posibilidades de un fraude electoral. Fíjate que en términos tradicionales de lo que es un fraude electoral, pues lo veo difícil en el sentido siguiente. El sistema electrónico en Venezuela ha mostrado que voto que entra, voto que es contabilizado. Hay otras formas de conocer ese tipo de resultados, que es que alguien se apropie de las actas que emite la máquina de votación una vez cerrado el proceso y pues no haya manera de comparar esos votos con los resultados. Pero para eso se supone que la oposición va a tener testigos electorales en la mayoría de las mesas de votación. Otro tipo de riesgo electoral en el que está y que ha sido identificado es que hubo una reingeniería electoral en la cual se redujeron los centros de votación masivos a centros de votación de una sola mesa. Y estos centros de votación de una sola mesa, muchos de ellos están en espacios en donde posiblemente la oposición no tenga capacidad de llevar gente o de que haya electores de la oposición. Este es uno de los riesgos electorales que hay. Y el otro riesgo electoral que puede haber es que, pues bueno, ese día, el domingo, se apliquen distintas tácticas dilatorias, desde el inicio de la votación hasta el cierre de la votación. Según establece la ley, la votación empieza a las 6 de la mañana, debería estar instalada en sí misma ya la mesa de votación hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores en cola o en fila. Lo que ha sucedido es que el gobierno siempre, incluso aún no habiendo electores, ordena una prórroga, bueno, la ordena el Tribunal Electoral siguiendo las instrucciones del gobierno, y eso evita que se cierre el acto de votación y se tenga inmediatamente los resultados. Yo creo que el domingo, tanto dentro de Venezuela como los que están afuera y los que están haciendo seguimiento, pues vamos a tener un día que va a durar más de 24 horas. El Centro Carter está acreditado como observador internacional, no así la Unión Europea. No sé si al final existirán otros observadores internacionales independientes, qué papel pueden jugar y qué capacidad tiene la oposición de eso que llaman la defensa del voto. Bueno, si hacemos caso de las declaraciones tanto de María Corina Machado como de los principales dirigentes de la plataforma unitaria, casi el 100% de las mesas electorales tendrán testigos de la oposición. Ahora, vamos a ver si los dejan actuar en esas mesas, porque ya ocurrió en algunas elecciones regionales donde en algunas partes de Venezuela esos testigos fueron sacados a punta de pistola, y no exactamente por los militares presentes en el centro, pero los militares que estaban allí no hicieron nada para impedirlo. Eso es lo fundamental, que los testigos estén. Ya hay una misión de las Naciones Unidas también. Brasil anunció ayer o antes de ayer que enviaría una misión, pero creo que es muy pequeña. En todo caso, el gobierno no los considera observadores, sino veedores. Aparentemente una categoría un poco menor de la observación. Pero en todo caso, podrán ver cómo transcurren las cosas y emitir después su opinión. En todo caso, lo importante es lo que diga el Consejo Nacional Electoral ese día, el boletín que emita, el resultado que anuncie. Y ahí yo sí tengo serias dudas sobre la actuación de Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral. Lo vimos en un reciente referéndum que se hizo sobre el Esequibo en Venezuela. Supuestamente la gente votaron 10 millones de personas, y bueno, de verdad que hay que tener mucha imaginación para haber visto 10 millones de personas en las filas en los centros de votación ese día.
Y esos resultados no se dieron por centro de votación ni por mesa. Lo mismo ocurrió cuando se hizo el referéndum en el año 2017. No se conocieron los resultados, nunca se han conocido los resultados por centro de votación y por mesa. Incluso la empresa que le prestaba servicios al Consejo Nacional Electoral en aquella oportunidad denunció que se estaba adulterando la cantidad de votos y al final dejó de trabajar con el Consejo Nacional Electoral. Espero que los observadores que vengan vean y digan lo que ven, y espero que de esa manera el gobierno tenga un freno para cualquier cosa que piense hacer. Pero en todo caso, creo que el trabajo fundamental es de los testigos de los partidos. Los partidos están diciendo además que esos testigos van a estar acompañados de gente. El escrutinio en Venezuela por ley es público y las personas pueden entrar a las mesas a ver cómo se hace ese proceso, que ahora no es como en el pasado, como cuando se votaba manualmente, sino que la máquina emite el acta y da los resultados. Se abren cajas para comprobar que lo que dice el acta es realmente lo que está en la caja, y esa cantidad de mesas deben sortearse ese mismo día y serían más del 50% de las mesas. Y a eso está apostando la dirigencia opositora, que vaya gente a los centros a corroborar eso, a acompañar al testigo y a garantizar que el testigo salga con su acta de votación para después ellos poder defender el resultado en caso de que sea victoria para Edmundo González. Además de los observadores internacionales que han señalado, se ha mencionado que existen gestiones diplomáticas, se habla de Colombia o de Brasil y de otros países para facilitar un canal de comunicación entre las partes e incluso una especie de acuerdo de reconocer los resultados electorales. ¿Esto es un hecho o al final es algo que se va a empezar a hablar a la medianoche del domingo 28 de julio? Mira, vamos a decir, como dicen los auditores, con la información disponible. Con la información disponible que se tiene. La propuesta la hizo en su momento el presidente Petro, fue secundado por el presidente Lula. Hubo un borrador para que se hiciera un acuerdo de respeto y de garantizar la integridad de quienes participan en el proceso electoral. Ese borrador pues, aparentemente fue rechazado, luego hubo otro borrador corregido, según Jorge Rodríguez, uno de los negociadores en general del gobierno en los acuerdos de Barbados, dice que no han recibido este documento, pero en todo caso hay indicios en Venezuela de que hay una negociación. ¿Por qué digo que hay indicios de esto? Y hay un elemento de incertidumbre muy grande, que es el diálogo directo que tiene Maduro con la Casa Blanca. ¿Por qué algunos podemos suponer que hay negociación? Por los efectos. Nosotros llegamos a una semana de las elecciones en medio de amenazas, en medio de todos los días se espera un zarpazo nuevo, pues porque han ido ocurriendo. Y los dos zarpazos que se están esperando, que era el zarpazo de inhabilitar la candidatura, la tarjeta o la casilla de la mesa de la unidad, así como actuar judicialmente contra, por ejemplo, María Corina Machado, en términos de judicializarla más allá de la inhabilitación. Hasta allí no se ha llegado, a pesar de que han apresado a dirigentes políticos y a otras personas y hay bastante hostigamiento. Que eso esté ocurriendo es indicio para algunos de una negociación. Y un ejemplo reciente es que hace pocos días detuvieron arbitrariamente al jefe de seguridad de María Corina Machado. Posteriormente, María Corina Machado denunció un atentado a los vehículos donde ella se moviliza en una ciudad del interior del país, y a las pocas horas fue presentado su jefe de seguridad ante un tribunal y liberado, excarcelado con algunas medidas cautelares. Esto no hubiese ocurrido si no hay una negociación, Carlos, porque persona que es capturada en Venezuela, que ha sido apresada, difícilmente sale en libertad, cuando es por razones políticas, difícilmente sale en libertad en menos de 24 horas. ¿Qué se puede esperar en la última semana de campaña, en este clima de incertidumbre y tensión que está señalando? Por ejemplo, ¿puede en el último momento
el régimen chavista patear la mesa, como se dice popularmente, y abortar las elecciones, o ya es muy tarde y muy costoso? Bueno, yo creo que sería muy costoso, pero no lo descarto. O sea, yo creo que, como se decía, o lo dijo el señor Trump, todas las cartas están sobre la mesa y yo creo que siguen todas las cartas sobre la mesa. Yo creo que antes de patear la mesa definitivamente y suspender las elecciones, me inclinaría más a que anularían la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. No anularían la candidatura, porque quedarían otras dos tarjetas por las cuales la gente podría votar por el Mundo González. Pero eso significaría que seguramente muchos votos se anularían, porque la gente, si no se entera, y quedarían muy pocos días para que la gente se entere, votarían por la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la llamada tarjeta de manito, pero esos votos serían nulos. Eso es algo que yo no descarto todavía. En un país democrático con instituciones serias, pues eso estaría descartado, pero estamos en Venezuela donde todo es posible. Creo que suspender las elecciones sería también, no es descartable. El gobierno ha hablado de que hay un sabotaje eléctrico, unos vinculan a esa posibilidad con que el día de las elecciones en buena parte de Venezuela se queden sin electricidad al final del proceso, a la hora que tienen que imprimir las máquinas el acta, pero supuestamente esas máquinas están equipadas con una batería que duran 10 horas, entonces no habría problemas para imprimir esa acta. Pero bueno, la imaginación da para mucho, pero de verdad la fuerza electoral del gobierno está tan disminuida y lo que hasta ahora han demostrado tener tan poca disposición para aceptar el resultado electoral, a uno lo hace estar abierto a cualquier cosa. Y como dijo Luz Meli, creo que no solamente el domingo va a tener más de 24 horas, creo que esta semana va a tener más de 7 días también. Hablemos por el momento del 28 de julio, de la medianoche o del día después, si la tendencia de la información y los datos apuntan a una clara victoria de la oposición, como indican en este momento las encuestas. Xavier decía, el ejército siempre actúa como una especie de árbitro político con los dados cargados. ¿Cuáles serían los principales desafíos de la oposición? Carlos, tú sabes que hace un año y medio se pensaba mucho en un escenario Nicaragua, en Venezuela. En los últimos tiempos, pues el escenario que más se ha abierto es el escenario Guatemala. Utilizo estos dos ejemplos porque para la audiencia tal vez que tengan más información sobre estos dos casos, pues puedan hacer la comparación. Algunos creemos que puede pasar lo que ocurrió en Guatemala, por supuesto salvando las diferencias, que es que se produce un cambio, pero además si se produce ese cambio es un cambio de 25 años de una fuerza política en el poder, de una fuerza política autoritaria, tengo que decirlo, porque es distinto si fuese una fuerza política democrática, una fuerza política autoritaria en el poder, y eso implicaría un cambio total que entiendo que la mayoría de los que están en ese escenario todavía ni siquiera han dicho cómo ven, cómo visualizan ellos que pueden ser esos enlaces para una transmisión de mando, porque como lo decía Xavier, y también tomando el ejemplo que les decía de Guatemala, en todo caso, el sistema lo maneja el gobierno. Tiene la Asamblea Nacional, tiene todos los órganos derivados de la Asamblea Nacional y también tiene la mayoría de los gobiernos regionales y de las alcaldías. Entonces, ahí va a haber un juego de poder muy fuerte, muy importante. Pero ahora, independientemente de que si se diera el escenario negado de que ganase, repitiese Maduro, en todo caso, Carlos Fernando, todo apunta a que en ambos casos tiene que producirse una negociación en Venezuela, porque la necesidad de cambio es brutal, y en términos no solamente de recuperación de la democracia, sino de las mejoras en las condiciones económicas. Y eso solamente se va a lograr si hay algún tipo de negociación en tres bandas. Bueno, la banda que hay ahorita, Estados Unidos, Maduro, y también la banda que puede haber entre, si ganase Edmundo González Urrutia, pues entre un nuevo gobierno que le tocaría asumir en enero. Por último, González Urrutia es un candidato sustituto, algunos dirían, bueno, un candidato accidental de
última oportunidad de la oposición, está preparado para gobernar y para mantener cohesionada esta coalición política que además tiene como líder a otra persona, que es María Corina Machado. Ese es otro reto que tiene el mundo González, no solamente tratar de entenderse con el gobierno, sino tratar de mantenerla a la oposición unida y sobre todo entenderse bien con María Corina Machado. Yo creo que ya en la campaña, en mi opinión, hay dos mensajes, uno que emite González Urrutia y otro que emite María Corina Machado. Eso tendría que compaginarse después en función de cómo manejar el gobierno. El año que viene hay elecciones en Venezuela pautadas para la Asamblea Nacional, pero esas elecciones pueden ser convocadas en diciembre del año 2025. Entonces, este señor González Urrutia tiene que primero transitar los 5 meses y medio más o menos que tiene hasta el 10 de enero para asumir el poder y después todo el año que viene con una Asamblea Nacional en contra, que es la que maneja las leyes y las que hace las leyes en Venezuela. Siempre los antecedentes nos dicen algo, y es que el chavismo utiliza la Asamblea para su conveniencia, y ya lo hizo en el año 2010, después que hubo unas elecciones en Venezuela parlamentarias antes de diciembre, pues utilizaron el mes de diciembre para cambiar algunas leyes y otorgarle lo que se llama en Venezuela una ley habilitante al presidente Chávez para que el que legislaba era el presidente Chávez. Eso porque no tenían la mayoría calificada para aprobar algunas cosas. Entonces, no sabemos qué se les puede ocurrir de aquí a diciembre del año que viene, a diciembre del año 25, en el manejo de la Asamblea, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, el punto es cómo se van a comportar tanto Gonzalo Urrutia como María Corina Machado. Cómo van a asumir cada uno el rol que tiene. Sin duda, la líder política hoy, la líder de la oposición con mayor arraigo es María Corina, lo demostró en la primaria y lo ha seguido demostrando en esta campaña electoral. Edmundo González Urrutia es un personaje totalmente distinto a María Corina, no solamente por la edad, sino por su forma de ser. Es una persona que no quería ser candidato presidencial, ya por ahí lo podemos tener un rasgo interesante, ¿no? Que es el candidato que se inscribió después del lapso en que se podían inscribir los candidatos por una negociación entre el gobierno y la oposición, y terminó siendo el candidato porque la oposición no se ponía de acuerdo con quién sustituirlo. Entonces, bueno, este señor, que es un diplomático, que uno lo asume, obviamente, que tiene habilidades para la negociación, pues va a tener que demostrarlas fehacientemente, tanto con el gobierno como con María Corina. Espero que le vaya bien por el bien de todos los venezolanos.